Iniciamos la presentación del tema de la empresa y el problema económico, la cual está directamente vinculada con la teoría de la producción. Este tema viene contenido en el capítulo 10 de su libro que están revisando de Michael Parkin, Microeconomía, versión para Latinoamérica. Entonces, empecemos definiendo qué vamos a entender por empresa. Recuerden que pueden existir múltiples definiciones de empresa en función de la teoría que nosotros estemos revisando. En este caso, para el autor, la empresa es una institución, la denomina él, cuya función es contratar factores de producción y organizarlos para producir bienes y servicios. Entonces, esta empresa, esta institución, contrata factores de producción, los organiza a través de determinados métodos de gestión del trabajo, métodos de gestión de la producción, con el objetivo de producir un bien o un servicio que se van a ofertar en el mercado y cuyo objetivo principal es la maximización de beneficios. Si la empresa no maximiza beneficios, corre el riesgo de ser eliminada o bien adquirida por una empresa más eficiente económicamente y que sí está maximizando beneficios. Entonces, la empresa en un entorno de competencia tiene como objetivo principal la maximización de beneficios para no ser eliminada del mercado. Entonces, cuando estamos hablando de la maximización de beneficios, nos enfocamos ciertamente en el beneficio económico. La empresa puede pensar en este momento que su, su, su permanencia en este mercado depende de obtener la máxima rentabilidad. ¿Y cómo obtengo la máxima rentabilidad? La empresa tiene que hacer una contabilización de los ingresos totales. Estos ingresos pueden derivar de las ventas de estos bienes y servicios que ofertan en el mercado, pero también de una serie de productos o de bienes intangibles con los que cuente la empresa, como pueden ser marcas, patentes. Entonces, una vez que la empresa tiene contabilizados sus ingresos totales, a esto tiene que restar los costos totales en los que incurre para al incursionar en este proceso productivo. Entonces, cuando estamos hablando de costos totales, tenemos que ver no solamente el costo derivado de la utilización de aquellos insumos directamente vinculados en el proceso productivo, sino también tenemos que hablar del costo por algún financiamiento que haya recibido la empresa, en este caso el pago de una tasa de interés. También tenemos que hablar que la empresa tiene que restar de sus ingresos totales un cierto monto para hacer frente a la depreciación de su capital. ¿No? La depreciación, estamos hablando de la pérdida del valor de mercado del capital con el que cuenta la empresa, y también estaríamos hablando aquí en algún momento de todos aquellos costos que le significan a la empresa la provisión que hace el Estado de servicios públicos y que los tiene que contabilizar a través del pago de impuestos. Entonces, la maximización del beneficio económico deriva de restar de los ingresos totales los costos totales en los que incurre esta empresa. En este sentido, la maximización del beneficio económico hace que la empresa se cuestione 5 preguntas que van a ser clave. La primera es qué bienes producir y en qué cantidades, y para eso la empresa tiene que observar cuál es su segmento de mercado, y en este sentido ese segmento de mercado representa su demanda y eso le va a hablar también de las cantidades que puede producir. Ojo, también esta cuestión de qué bienes producir y en qué cantidades está muy relacionado con el sector en el que está operando la empresa y con la estructura de mercado de ese sector, lo cual se va a ver en presentaciones posteriores cuando se vean cuestiones de organización industrial y estructura de mercado. Cuando hablamos del cómo producir, esto está directamente relacionado con la técnica o la tecnología a la cual puede acceder la empresa. También tiene que ver con aquellos métodos de gestión del trabajo, con aquellos métodos de gestión
de la organización del mismo trabajo y con métodos de gestión de la producción. Entonces, esto varía de empresa a empresa y no solamente en cuanto al sector en el cual está trabajando la empresa, sino la forma de producir, la forma en que produce la empresa, el cómo producir, el acceso a tecnologías, a técnicas, a cierto tipo de maquinaria, de conocimiento, no es igual para todas las empresas. Hay diferencias significativas por estrato de empresa, es decir, la empresa pequeña no produce igual que la empresa micro, ni la empresa micro produce bajo la misma tecnología y técnicas que pueden estar al acceso de la empresa grande o de la empresa mediana. Entonces, eso es importante. La tercera decisión básica o la tercera cuestión que tiene que plantearse la empresa es cómo organizar a sus factores productivos. Esto porque no existe una única forma de hacer las cosas. Entonces, las empresas pueden eh, realizar diferentes combinaciones de sus factores productivos y en función de esas distintas combinaciones obtendrán diferentes resultados, en este caso diferentes niveles de producto y también ¿no? Puede ser diferencias sustanciales en esta producción en cuanto a calidad, en cuanto a diferenciación de los nuevos productos. Entonces, es importante la forma en que organiza los factores productivos y también es muy importante cómo remunerar a estos factores productivos. Entonces, teóricamente la remuneración está relacionada con la productividad marginal de los factores, sin embargo existen diferentes posturas teóricas que nos dicen que mientras en el enfoque neoclásico se asume que a los factores se les remunera en función de su productividad marginal, esto no resulta cierto. Y también existen críticas importantes respecto a cómo medir la contribución de cada uno de estos factores productivos dentro del proceso de producción, porque también aquí en esta postura se asume que pues no es costoso, sin embargo es costoso saber en qué medida un factor de la producción contribuye a una producción en equipo que se realiza dentro de la empresa. Entonces, la empresa va a buscar diferentes esquemas salariales que actúen como incentivos para que los trabajadores contribuyan plenamente en el proceso productivo. Es decir, que no se vean incentivados, dado una baja remuneración, a no participar como deberían de hacerlo, es decir, actuar con dolo, con oportunismo o holgazanear durante el tiempo que tendrían que estar trabajando. Entonces, aquí el autor nos menciona que tan importante es cómo los organizo a la hora de producir, como tan importante es cómo los remunero, es decir, que la empresa cree esquemas salariales que realmente incentiven a los trabajadores a trabajar a su plena capacidad. Otra decisión básica en la que incurre la empresa es cómo comercializar y fijar el precio de sus productos. Esto nuevamente está relacionado con la estructura de la empresa, con la estructura del mercado en el cual opera la empresa. Entonces recuerden que bajo un esquema de competencia perfecta, la empresa es tomadora de precios, porque estamos hablando de que son empresas pequeñas, especializadas, que tienen acceso a la misma tecnología, que producen productos homogéneos o estandarizados. Entonces, la empresa no tiene poder de mercado y si ella quiere incursionar en un sector en específico, debe aceptar el precio, ¿no? El precio promedio en ese mercado. Entonces, eso es bajo los supuestos de competencia perfecta, pero cuando estamos hablando de competencia monopolística, ahí hablamos que la empresa, el producto o servicio que ella ofrece en el mercado ya tiene un determinado grado de diferenciación, el cual hace que la empresa pueda fijar un precio, generalmente en este caso es un precio por encima del precio de mercado, dado ¿no? que el consumidor percibe a su producto como diferente. Y eso hace que pueda tener un precio más alto de lo que lo pueden tener los productos estándar, ¿no? Entonces, la comercialización y principalmente la fijación de precios
está directamente vinculada con las estructuras de mercado de los diferentes sectores en los cuales opera la empresa, ¿no? Y eso se verá con mayor detenimiento en capítulos posteriores. Y finalmente, otra decisión básica para la empresa es qué produce por ella misma y qué compra a otras empresas. Y esto va a determinar finalmente la escala operativa de la empresa. ¿Qué estamos hablando aquí? Estamos hablando de una cuestión de empresa versus mercado, y que en un momento lo voy a explicar. Entonces, regresando a la maximización de beneficios, la empresa enfrenta diferentes restricciones para la maximización de los mismos. Vamos a encontrar tres tipos de restricciones: tecnológicas, restricciones de información y restricciones de mercado. En el caso de las restricciones tecnológicas, la empresa, y decíamos que no todas las empresas tienen acceso al mismo tipo de tecnología. ¿Qué vamos a entender por tecnología? Aquellos métodos para producir un bien o un servicio. Y pueden ser métodos, les comentaba hace un momento, desde la forma en que yo organizo el trabajo, no necesariamente la tecnología eh, va a ser explícita en una máquina, en una herramienta. La tecnología también vamos a hablar que son métodos, y estos métodos técnicos, tecnológicos, organizativos, se van a ver reflejados en la producción del bien o servicio. Entonces, entre más, entre mayor progreso tecnológico exista y la empresa pueda acceder a este progreso tecnológico, a nuevos métodos, a nuevas formas de producción, eso le permite a la empresa aumentar su escala productiva, aumentar la producción, lo que le genera mayores ingresos. Sin embargo, esta nueva tecnología, tener acceso a nuevo conocimiento, a nuevos métodos, también le va a significar a la empresa incurrir en costos más altos, que si bien se pueden prorratear gracias a que la empresa, dado que accede a este nuevo tipo de tecnología, puede aumentar la producción, ¿no? Se prorratean estos costos entre un mayor número de productos. También puede darse el escenario que la empresa, al estar accediendo a este tipo de nueva tecnología, incurre en costos más altos, lo que va a verse en detrimento de sus beneficios, ¿no? En un momento estos beneficios se van a reducir, aunque a la postre estos mismos beneficios pueden aumentar. En el caso de las restricciones de información, recuerden que la información es sumamente importante para la toma de decisiones. Entonces, la empresa, platicábamos hace un momento, que tiene que decidir qué producir, para quién producir y cómo producirlo. Sin embargo, para responder a estos cuestionamientos, la información con la que cuenta la empresa es limitada. No conoce todos los tipos de insumos, no conoce el costo de todos los tipos de insumos, no conoce toda la tecnología existente, no conoce cuáles son los planes de sus competidores. Para la empresa, les comentaba que es difícil medir la productividad del trabajo y en función de ello establecer esquemas de remuneraciones. Entonces, esta información limitada puede hacer que la empresa no tome en un momento determinado la mejor decisión. Es importante que ustedes contemplen en este momento que el entorno en el cual opera la empresa es un entorno incierto. Y es incierto porque la empresa, recuerden que un proceso productivo lleva tiempo. Y entonces la empresa inicia un proceso productivo el día de hoy, y el resultado de ese proceso productivo, un producto o un servicio, se va a ofrecer en el mercado en un tiempo futuro. Y en el futuro, ¿no?, priva la incertidumbre. Entonces, la información con la que cuenta la empresa es información actual o información pasada, que no necesariamente le va a ser de utilidad en un escenario futuro. Entonces, ¿qué hace la empresa? Pues va a tratar de en la medida de lo posible de reducir esta incertidumbre a través de la implementación de determinadas investigaciones de mercado, ¿no?, para conocer cuáles son las condiciones del sector o de la rama en la cual opera,
cuáles son las fortalezas, debilidades de sus competidores, qué es lo que esperan sus consumidores. En el caso de la producción en equipo que se da dentro de una empresa, para la empresa es costoso tener a una persona vigilando que los trabajadores trabajen como deben de trabajar, es decir, siguiendo las normas, las prácticas, los ritmos que impone la empresa. Entonces, para tratar de disminuir estos costos de vigilancia, la empresa tratará de diseñar esquemas salariales, esquemas de incentivos que hagan que los trabajadores se comprometan, ¿no?, con las normas, con las reglas, con las prácticas que necesita la empresa para maximizar sus beneficios en función de un determinado nivel de producto. En el caso de una restricción de mercado, la cuestión que subyace a esta restricción es qué vender y a qué precio. Entonces, comentábamos que también están sumamente relacionadas con las estructuras de mercado. No es lo mismo qué vender y a qué precio la decisión, la restricción que puede enfrentar una empresa pequeña y una empresa grande, pero también aquí está muy vinculado con la disposición de los clientes a comprar, ahí se comparar, es comprar y pagar. Es decir, los clientes van a estar dispuestos a comprar y a pagar un bien o un servicio que le crea valor. Entonces, la empresa debe crear bienes y servicios, debe ofertar bienes y servicios que creen valor a sus clientes. En función del valor que se crea, es la disposición de los clientes a comprar ese bien o servicio y a pagar el precio en el caso de que la empresa lo pueda fijar. Entonces, estas son básicamente las tres restricciones que enfrenta la empresa para la maximización de beneficios. En función de cómo se presenten, será la capacidad que tenga esta empresa para alcanzar su óptimo o no. Ahora bien, una cuestión importante en la búsqueda también de esta maximización de beneficios, tenemos que considerar dos conceptos, que es el concepto de eficiencia tecnológica y de eficiencia económica. ¿Qué vamos a entender por eficiencia tecnológica, o también se le puede dar el nombre de eficiencia técnica? Dice aquí, ocurre cuando la empresa genera una producción determinada utilizando la menor cantidad de insumos. Es decir, cuando estamos hablando de este tipo de eficiencia, eficiencia tecnológica o técnica, con este indicador vamos a medir la utilización de los factores productivos, tierra, trabajo, capital, habilidades empresariales, respecto a un determinado nivel de producción, ¿no?, a un determinado producto obtenido. ¿Cuándo un proceso productivo es técnicamente eficiente? Se dice que un proceso productivo es técnicamente eficiente cuando no es posible fabricar la misma cantidad de producto, cuando no es posible fabricar un determinado nivel de producto usando menos de algún factor y no más de los restantes. Es decir, la eficiencia tecnológica la eficiencia tecnológica implica obtener un máximo nivel de producción dadas unas cantidades de factores productivos. Por eso aquí se dice, la eficiencia tecnológica se logra cuando la empresa genera una producción, un determinado nivel de producción, utilizando la menor cantidad de insumos. Cuando nosotros revisamos el otro concepto de eficiencia económica, la eficiencia económica surge cuando la empresa genera una producción, este nivel productivo, ¿no?, pero al costo más bajo. Es decir, la eficiencia económica mide la utilización de los factores productivos y el producto obtenido con relación al costo de los factores. Por eso ahí se señala que cuando nosotros estemos estimando la eficiencia económica, se debe considerar también el costo relativo de los factores productivos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre eficiencia tecnológica y eficiencia económica? La eficiencia tecnológica la vamos a medir en términos de unidades físicas respecto a los factores utilizados. Yo quiero generar el mayor nivel de producción utilizando la menor cantidad de insumos.
En tanto, la eficiencia económica la vamos a medir en términos de unidades monetarias, porque yo quiero obtener un determinado nivel de producción al costo más bajo. ¿Sí? ¿Qué proceso productivo? Y decíamos que existen diferentes procesos productivos en función de la tecnología a la cual puede acceder la empresa. Entonces, ¿qué proceso productivo va a elegir un productor? En este caso, el productor va a elegir el proceso productivo que sea tecnológicamente eficiente y que le permita al mismo tiempo incurrir en los costos más bajos. Entonces, yo quiero obtener la mayor cantidad de producto utilizando la menor cantidad de insumos al costo más bajo. Entonces, en términos de eficiencia económica y eficiencia tecnológica, las empresas que no son eficientes económicamente no maximizan beneficios, porque recuerden que en la maximización de beneficios, para obtener el beneficio yo tengo que restar de mis ingresos totales los costos totales. Entonces, si la empresa está generando un determinado nivel de producción, pero sus costos son muy altos, va a ser ineficiente económicamente, o sea, no va a ser eficiente económicamente y por lo tanto no va a maximizar beneficios. ¿Cuál es el riesgo de este tipo de empresas? Se menciona y dice el autor que por una selección natural, estas empresas corren el riesgo de desaparecer o de ser adquiridas por empresas más eficientes. ¿Y qué vamos a entender por una empresa más eficiente? Aquella que produce un determinado nivel de producto con menores costos. Entonces, por eso se menciona que si la empresa quiere maximizar beneficios, tiene que ser eficiente económicamente y también eficiente tecnológicamente. Respecto a la cuestión de las 5 decisiones que toma la empresa, mencionábamos que la empresa también decide dentro de su proceso productivo es qué producir y qué comprar en el mercado. Entonces aquí tenemos un trade-off entre empresas versus mercados. Cuando una empresa, imagínense ustedes que tienen una empresa que fabrica cerveza, pues la función central de esa empresa es la producción de cervezas. Entonces, pero si la empresa decide que para ella es prioritaria también producir las latas o bien las botellas de vidrio en los cuales va a comercializar sus cervezas, la empresa, si antes le compraba a una empresa externa las latas o las botellas y ahora decide producirlas ella misma, entonces la empresa internaliza esa fase de la producción, ¿no? Ese proceso, y la empresa crece. La empresa crece en tamaño, aumenta su nivel operativo, aumenta su escala operativa. ¿Por qué puede hacer eso la empresa? Y aquí viene un término que es el de costos de transacción. Este término no tiene nada que ver con el término de costos de producción. ¿Qué van a hacer los costos de transacción? Estos costos de transacción derivan del establecimiento de los contratos. Cuando nosotros vamos al mercado, cuando la empresa se acerca al mercado para adquirir algún insumo o algún servicio que está directamente relacionado con su proceso productivo, la empresa establece una relación con el proveedor de este bien o de este servicio, de este insumo o de este servicio. Y en esta relación se va a dar un intercambio y en este intercambio media un contrato. Sin embargo, dado a esta cuestión de la incertidumbre, existe incertidumbre no solamente del mercado, sino también existe incertidumbre respecto a si el proveedor me va a cumplir con lo que yo le pido en las condiciones requeridas, tanto en cantidad como en calidad. Y puede ser que en un primer momento el proveedor me diga que sí me va a dar el bien o el servicio en esas condiciones que le pide la empresa, pero al momento en que ya se hace la transacción y posterior a esta, puede ser que este productor no cumpla con todas las especificaciones que le requería la empresa. Entonces, esto hace que la empresa tenga que incurrir en costos legales, en costos para que la empresa proveedora cumpla con lo que habían establecido previamente en un contrato.
Eso se puede entender como un costo de transacción. Entonces, un costo de transacción en esta relación con los contratos tiene que ver con todos aquellos costos en los que incurre la empresa para redactar el contrato. Y si ya está redactado el contrato, no solamente con la redacción del contrato, sino también con el vigilar que el contrato se cumpla, y si no se cumple, incurrir en todos aquellos costos legales para tratar de que la empresa proveedora dé el servicio como estaba pactado. Y si no, que le pague a la empresa que está adquiriendo sus servicios una determinada penalización, ¿no? Entonces, eso lo vamos a entender como costo de transacción. Y otro costo de transacción también importante es el descubrimiento de los precios relevantes. Recuerden que aquí nos dicen de que las empresas conocen todos los precios de sus insumos. Sin embargo, esto no es cierto. Entonces, simplemente conocer todos los precios de los insumos o que necesita la empresa para operar, pues le requiere a la empresa un tiempo para descubrirlos, ¿no? Y costos humanos, monetarios, físicos, para lograr conocer este tipo de costos, ¿no? Entonces, esto es también el descubrimiento de los precios relevantes del mercado, precios relevantes de los factores productivos implicados en el proceso productivo, también se puede conocer como un costo de transacción. Entonces, que la empresa internalice ciertos procesos productivos implicaría que estos costos de transacción, si bien no desaparecen, se hagan más bajos. Y a medida que la empresa internaliza determinados procesos productivos, la empresa aumenta, ¿no?, su escala operativa, y gracias a estas economías de escala, ¿no?, aumenta el tamaño de la empresa. El costo unitario de producir un bien baja a medida que aumenta la tasa de producción. Entonces, aumentar la escala operativa de la empresa, dado que esa inversión en ese nuevo proceso productivo en el cual ahora va a dominar esta empresa, si bien hace que tenga costos más altos, estos costos se van a dividir entre una mayor cantidad de producto. Por lo tanto, el costo unitario disminuye a medida que aumenta la tasa productiva. También una empresa puede decidir fabricar ciertos productos en lugar de comprarlos en el mercado, no tanto también por economías de escala, sino también por economías de alcance, las cuales resultan de que la empresa, al interior de la empresa se van a desarrollar una serie de recursos especializados, y esa especialización muchas veces, ¿no?, la mayoría de las veces es costosa de mantener para la empresa. Entonces la empresa va a tratar de sacar el mayor provecho posible de estos recursos especializados con los que cuenta, para producir no solamente un mismo tipo de producto, sino producir una gama, ¿no?, de determinados bienes y servicios. Y también estos recursos especializados, el costo de estos recursos especializados se van a prorratear, se van a dividir, van a disminuir, porque eh, eh, se van a prorratear entre una determinada gama de bienes y servicios, ¿no? Entonces también puede ser benéfico para la empresa producir ciertas fases del proceso, bueno, ciertos bienes o ciertos servicios, porque también puede incurrir en economías de alcance. Y finalmente, recuerden que en una empresa es más que la suma de esfuerzos individuales. Estamos hablando que es un equipo de producción en equipo. Y el equipo o la producción que genere este equipo la vamos a comparar con la producción individual. Entonces, dado que gracias a la producción en equipo se pueden generar una serie de elementos positivos, porque se puede generar un conocimiento al estar interactuando los diferentes miembros del equipo. Cada quien aporta su conocimiento particular, su experiencia, y eso hace que la producción sea de mayor calidad, que la empresa pueda generar un mayor nivel de producción por la experiencia, por el conocimiento de cada uno de los miembros, y esto está muy por encima de la producción que puede generar un productor individual especializado. Entonces, con esto cierro esta primera parte de la teoría del productor, de la empresa y el problema económico, y lo que ustedes deben de entender aquí es que la empresa
El objetivo en esta teoría ortodoxa, el principal objetivo de la empresa es la maximización de beneficios. Para maximizar beneficios, la empresa enfrenta una serie de restricciones tecnológicas, de mercado, de información, las cuales va a tratar de salvar de la mejor manera posible para tratar de no ser absorbida o eliminada por sus competidores. Entonces, esta es una cuestión importante y la empresa se hace más grande a medida que internaliza determinadas fases productivas en lugar de adquirirlas a través de transacciones de mercado. Muchas gracias.